Hola, buenas noches. Bienvenidos a una sesión más de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. Esta noche tenemos una sesión extraordinaria, lo cual quiere decir que está fuera de la programación habitual, que es el primer miércoles de cada mes, pero es extraordinaria también por lo que se va a presentar, que seguramente será de utilidad para todos ustedes. Esta noche tenemos un programa atractivo que es el manejo de las citopenias, que es una de las cosas que los hematólogos que tratamos problemas neoplásicos hematológicos, pues nos enfrentamos con mucha frecuencia y es necesario conocer cuáles son las indicaciones de algunos medicamentos que pueden ser útiles, pero que también aumentan los costos y que esto puede, desde luego, impactar en un país en desarrollo como es México. Por tal razón, es muy necesario conocer cuáles son las indicaciones, cuáles son los posibles efectos secundarios para tener la mejor eficacia y el menor riesgo de complicaciones. No voy a entrar en detalles, simplemente la doctora De Michelis presentará el programa a ustedes. Doy las gracias a Amgen por el apoyo para esta noche y les recuerdo a ustedes, estamos ya en el mes del Congreso, el Congreso anual de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, será del 26 al 29 de este mes en Guadalajara. Tenemos un programa muy diverso, con diversos enfoques para la educación médica de los hematólogos mexicanos y los esperamos en este congreso presencial, donde además de compartir estas experiencias académicas, podremos compartir seguramente el poder saludarnos nuevamente en persona y disfrutar de la compañía que hace mucho más atractivo el reunirnos en vez de hacerlo de forma virtual como había sido los años recientes. Así pues, doy la palabra a la doctora De Michelis para que nos haga la presentación de nuestros conferencistas y los temas de esta noche. Adelante, doctora De Michelis. Buenas noches a todos y bienvenidos a esta sesión que ya presentó también el doctor Mellón sobre el manejo de neutropenia y anemia asociada a quimioterapia. Pues ya les dio la bienvenida el doctor Mellón, pero les damos pues la bienvenida a nombre de todos los que somos parte de la mesa directiva 2021-2023. Y como pudieron ver, pues esta es nuestra sesión del día de hoy con dos excelentes ponentes que presentaré más a detalle enseguida, pero el doctor Eduardo Terreros, que es también nuestro secretario de la agrupación, nos hablará pues en el enfoque principal del manejo de la neutropenia asociada a quimioterapia, y después el doctor Henry hablará pues de la contraparte del manejo de la anemia asociada a quimioterapia. Ya también les recordó el doctor Mellón, nuestro congreso que tenemos pues ya en un par de semanas. Estas son algunas de las imágenes de los profesores que tendremos, que se las hemos ido compartiendo en redes sociales y en nuestra página para que los puedan ir viendo ahí y se les vaya antojando más ir a nuestro congreso. Esperamos verlos ahí. Y también recordarles que este sábado tenemos una sesión de mieloma múltiple, el sábado 15 de octubre a las 10 de la mañana, de estas que hemos llamado brunch con los expertos, que tendremos pues una agenda muy interesante con tres ponentes muy buenos en tres enfoques distintos dentro de gamapatías monoclonales. Y finalmente ya entro de lleno a presentarles a nuestros ponentes, que el doctor Terreros, pues creo que todos lo conocen muy bien, es hematólogo, nuestro actual secretario de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, y es además médico hematólogo adscrito tanto al Hospital Ángeles Mosel como al Hospital ABC, y estuvo antes de esto muchos años como parte del Departamento de Hematología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. El doctor Terreros pues es autor de diversas publicaciones en revistas nacionales e internacionales con áreas de interés muy variadas, pero
con un interés en particular en leucemia mieloide aguda y enfermedad de Gaucher, pero tiene también mucha experiencia en el tema que vamos a tocar hoy y nos platicará algunas cosas muy interesantes. Y después tenemos al doctor David Henry, que es hematoncólogo en Penn University, es vicepresidente del Departamento de Medicina de dicho lugar, miembro del Centro de Cáncer de la del Hospital de Pensilvania, revisor pues en algunas de las revistas más relevantes en el ámbito del que vamos a hablar el día de hoy, y además pues sus áreas de interés son específicamente las que vamos a tocar el día de hoy: anemia y neutropenia asociada a cáncer, uso de eritropoyetinas, inmunoterapias. Antes de dejar ya la palabra a nuestros ponentes, los mismos avisos de siempre. Lo primero, no olviden descargar sus constancias antes de que termine la sesión. También todas las preguntas que vayan teniendo las pueden ir poniendo en el icono que hay en la plataforma, las vamos recibiendo, y al final de las dos charlas vamos a tener un buen espacio de tiempo para preguntas y respuestas, y ahí se las haremos haciendo a los ponentes. Y también, pues el doctor Terreros hablará en español, pero la segunda charla será en inglés, y pueden elegir el canal en el que quieran escucharla, ya sea en el idioma original en inglés o con la traducción simultánea. De nuevo, pues muchas gracias a Amgen por el apoyo para esta sesión, y pues ya le dejo la palabra a nuestros ponentes para escuchar sus charlas. Bienvenidos. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Antes que nada, quiero agradecer la invitación para poder compartir en estos minutos el micrófono con un importante médico como es el doctor Henry, y que además hablaremos en esta primera parte, en estos siguientes minutos, acerca de los factores estimulantes de colonias de granulocitos, sobre todo en aquellas neoplasias hematológicas, y preguntándonos cuál, a quién y cómo. Por supuesto, esta sería mi primera diapositiva del conflicto de intereses. He sido speaker de diferentes laboratorios y a continuación me permito mostrar a ustedes una imagen que para mí históricamente representa mucho, porque puede resumirse lo que son las 5 décadas de lo que podemos hablar acerca de una de las enfermedades hematológicas que tiene mayor representación y que implica un mayor reto para el manejo terapéutico y sobre todo de las complicaciones derivado de este tratamiento. Uno de ellos son las leucemias agudas, y en esta imagen está representada cómo en estas 5 décadas la leucemia mieloide aguda ha venido mejorando cada vez más la sobrevida de este tipo de pacientes. Ustedes pueden observar en esta parte una clara imagen en la cual nosotros podemos identificar que desde 1970 hasta el 2015, cómo ha venido mejorando esta sobrevida de estos pacientes. Por supuesto, esta sobrevida tanto para aquellos pacientes menores de 60 años como aquellos pacientes mayores de 60 años. Claro, por supuesto, la distancia que hay en la mejoría de este tipo de pacientes es notoriamente menor comparado a aquellos que son menores de 60 años. Y por otra parte, lo que es representado está a partir de la época del 2000 hasta el 2020, y cómo ha venido también mejorando en aquellos pacientes menores de 60 años y mayores también de 60 años. Por supuesto, esta mejoría que presenta en esta publicación el doctor Cantarlia es una mejoría que no podemos dejar atrás en la ayuda que contiene estos pacientes. Por ejemplo, la ayuda en cuanto a las transfusiones, es decir, el soporte que tienen las leucemias tanto mieloide aguda como linfoblástica aguda. Los soportes no solamente son transfusionales, no solamente se refiere al hecho de tener sangre disponible, plasma o plaquetas, sino que hoy día los pacientes afortunadamente ya no fallecen por una situación de hemorragia, como anteriormente se suponía o se sabía que se tenía ese tipo de pacientes. Sin embargo, hablando de la mortalidad de este tipo de pacientes con leucemia aguda y con otras enfermedades hematológicas, pero sobre todo estas dos, la mortalidad sigue siendo importante.
Esta mortalidad puede ocurrir hasta en el 50% de los pacientes cuando no son tratados en las primeras 48 horas de la neutropenia febril. Los índices de mortalidad pueden variar con el tiempo, obviamente, pero dependerá mucho del tipo de la enfermedad hematológica que estemos tratando y sobre todo de las morbilidades y la quimioterapia a la cual se van a enfrentar estos pacientes. La leucemia aguda tiene un índice mayor de mortalidad que otros tumores sólidos. Por supuesto que también se estima que de forma global podría presentarse entre un 60 a un 85% en adultos con cáncer hematológico y quimioterapias que desarrollen neutropenia febril. Esta cifra es importante, no hay que perderla de vista. Y por supuesto, para hacer una definición de lo que es neutropenia, sabemos hoy día que es una disminución de la cuenta de neutrófilos absolutos, que puede ir, o que va, mejor dicho, menor a 1500, y que la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América define como la fiebre en pacientes neutropénicos cuando hay una temperatura oral única superior a los 38 grados centígrados o 100 grados Fahrenheit durante más de una hora. Esta neutropenia febril, por supuesto que tiene que ver mucho en este tipo de pacientes. Pero hablando de neutropenia, tenemos que identificar que hablaremos esta noche acerca de los pacientes con neutropenia relacionada a quimioterapia. Ustedes pueden ver en estas dos recuadros cómo se dividen las causas de neutropenia. Hay causas hereditarias y hay por otra situación que favorece la neutropenia nutricional, inmune o infecciosa. Cuando hablamos de clasificación de neutropenia tenemos diferentes grados de la neutropenia. La leve, que puede ir de una cifra de 1000 a 1500 neutrófilos absolutos, aquella moderada cuando es de 500 a 1000 y aquella clasificada como severa cuando es de 200 a 500 y muy severa, por supuesto, en aquellos pacientes que tienen menos de 200 neutrófilos absolutos. Es indispensable saber que hoy día existen diferentes mecanismos que los neutrófilos regulan. No solamente la actividad proinflamatoria, sino también una actividad antiinflamatoria a través de estas citocinas y, por supuesto, la relación que existe con algunos miembros de la familia de TNFs. También la relación muy estrecha que existe con los factores de crecimiento y de uno de ellos que vamos a hablar el día de hoy, que sería el factor estimulante de colonias de los granulocitos. También no hay que perder de vista que estos neutrófilos tienen, por supuesto, una relación muy estrecha con otras células. Estas células pueden ser no solamente linfocitos B, TH1, TH17 o CD8, sino también células como macrófagos, células dendríticas y natural killer. Por supuesto, sin perder en cuenta el punto importante de la vida media que representa un neutrófilo, que son horas, de 7.6 a 10.4 horas. Hay factores asociados, por supuesto, a la neutropenia febril y como ello es la sepsis. En esta imagen ustedes pueden identificar claramente que esta sepsis o esta infección tiene a su alrededor ciertos factores que favorecen la precipitación de este o el desenlace de este fenómeno. Uno de ellos son los factores específicos de la enfermedad. Estamos hablando de que no hay una cantidad suficiente de neutrófilos o leucocitos y que, por supuesto, hay factores relacionados a esta neutropenia, como son la pérdida de las barreras biológicas o esta disrupción. Hay también colonización bacteriana y, por supuesto, algunos agentes externos como los catéteres venosos centrales. Dependerá la neutropenia, qué grado se presenta, dependiendo obviamente del esquema de quimioterapia que nosotros tengamos y sobre todo se ha asociado con las dosis altas de quimioterapia. ¿En cuáles enfermedades? Como lo comentaba al principio de la charla, en las leucemias agudas. La edad, la comorbilidad y el estado nutricional son factores relacionados al paciente que son muy importantes en tenerlos en consideración, puesto que estas circunstancias son las que van a favorecer que un paciente pueda complicarse o no, dado esta situación.
Los factores estimulantes de colonias que están localizados en el cromosoma 17 y que es regulado por un gen de factor de crecimiento número 3, también son citocinas que regulan la proliferación, diferenciación y la sobrevida de los mismos. Hay un efecto del factor estimulante de colonias de granulocitos y no hay que perder de vista que este factor estimulante de colonias, que es una citocina clave en la regulación de la producción de granulocitos y que son liberados a la médula ósea o que se liberan a la médula ósea, es por supuesto que ejercen también un factor o ejerce su efecto a través de los receptores del factor estimulante de colonias granulocitos expresados en la membrana de los granulocitos precursores y neutrófilos maduros. Por supuesto, la producción de neutrófilos puede ser incrementada de manera exógena y es en donde el factor estimulante de colonias juega un papel principal. Una vez que estos receptores captan a este factor estimulante, estos receptores son activados y empieza una señal en donde esta señal se enciende y permite estimular a la funcionalidad, la sobrevivencia, la maduración, la diferenciación y la proliferación de estos neutrófilos. Por supuesto que una imagen dice más que 1000 palabras. Esta es una imagen en donde comparan el factor estimulante de colonias, por ahí del 1991, sobre un placebo, y se observa claramente cómo los episodios de neutropenia febril prácticamente son mucho menores cuando se utiliza un factor estimulante de colonias. Por supuesto, estudios posteriores han demostrado claramente una evidencia sobre el uso de estos factores, ya sea filgastrin, lenogastrin o pegfilgrastim, sobre todo en la mortalidad relacionada a la infección, aquella mortalidad temprana y el número de episodios de neutropenia febril que estos pacientes presentan y que llegan a reducirse con el uso de cualquiera de estas 3 diferentes presentaciones. ¿Cuál es la duración de la neutropenia? Bueno, depende mucho del tipo de la enfermedad que estemos hablando. Si nosotros hacemos una comparación entre un linfoma no Hodgkin y una leucemia mieloide aguda, nosotros podemos identificar que esa neutropenia es mucho más profunda en la leucemia aguda que probablemente en un linfoma no Hodgkin. Dependerá mucho del esquema que estemos utilizando, pero generalmente en los pacientes con leucemia aguda utilizamos dosis un poco más altas de quimioterapia que en los pacientes de entrada con un linfoma no Hodgkin. Por supuesto, no solamente es qué tan profundo es en un momento dado la neutropenia, sino además el tiempo, la duración y la recuperación del mismo. Por supuesto, sabemos que cuando comparamos un placebo contra un factor estimulante de colonias y posterior de utilizar un esquema de quimioterapia, podemos encontrar estos valles o este nadir mucho más profundo en comparación a cuando utilizamos un factor estimulante de colonias. ¿Qué es lo que hace el uso de este factor estimulante? Bueno, por supuesto que reduce y acorta la neutropenia grave. Hay una reducción también del nadir, por supuesto, también. Hay una recuperación un poco más rápida de los neutrófilos absolutos. Y por supuesto, hay que tomar en cuenta que hoy día sabemos que existen diferentes factores estimulantes de colonias aprobados por la FDA. Estos son solamente algunos de los que actualmente se consideran como innovadores y algunos otros considerados como biosimilares. El filgastrin o el pegfilgrastim vienen siendo una demostración de los avances de la medicina en beneficio de este tipo de pacientes que requieren de tratamientos de quimioterapia. Hay situaciones en las cuales hay que utilizarlos y por supuesto uno de ellos es la profilaxis primaria, cuando el paciente tiene posibilidades de un 20% de tener una neutropenia, o bien cuando hay una profilaxis secundaria en donde el paciente tiene un evento de neutropenia febril, que es aproximadamente entre un 50 y 60%, si sabemos que vamos a utilizar un esquema de quimioterapia un poco más o con unas dosis más altas de las habituales.
Hay medidas de soporte en donde los pacientes acuden a urgencias y por la situación tienen que ser hospitalizados debido a una neutropenia febril y prolongada. ¿Cuál es la estratificación que debemos de tener siempre en consideración para los pacientes con neutropenia febril? Bueno, uno de estos puntos es la neutropenia prolongada, cuando estamos hablando de características de un alto riesgo de la neutropenia febril. La neutropenia profunda, cuando es menor de 100 células por microlitro. Si existen algunas otras comorbilidades presentes, ya sea desde el punto de vista de una neumonía, una colitis o algún otro tipo de infección que favorezca que el paciente pueda tener, pues obviamente, un score menor de 21 o un score mayor de 21. Hay características de bajo riesgo en donde la neutropenia sabemos que puede presentarse, pero que también tomamos las medidas necesarias para que esa neutropenia, de manera anticipada, que sabemos que le va a pasar al paciente, podamos disminuirle en ese sentido. Las comorbilidades, bueno, no son tan frecuentes en este tipo de pacientes y por ende consideramos que las características serían de bajo riesgo. La NCCN ha hecho recientemente una versión 2020 sobre este rasgo importante de los factores estimulantes de colonias. Hoy día sabemos que podemos tener para aquellos pacientes con un alto riesgo de desarrollar neutropenia febril, aquellos que tienen entre un 10 y un 20% de posibilidades de ser un riesgo intermedio, y aquellos que posiblemente sea menos del 10% del tratamiento de enfermedades hematológicas que no sean leucemias agudas y que en un momento dado podemos considerar que no vayan a requerir en un momento dado el uso de factor estimulante de colonias. Sin embargo, lo que quiero mostrar a continuación es que básicamente ya toman estos eventos como necesarios y obviamente el uso de los mismos factores estimulantes de colonias. Y va a haber pacientes que requieran no solamente una profilaxis, sino que por o debido a el uso de la quimioterapia sea necesario prolongarlos, y si es el caso, habría que pasarlos a un uso del tipo de pegfilgrastim, por ejemplo. También se ha publicado ya algunos biosimilares. Esto favorece más el uso de este tipo de medicamentos y, por supuesto, aquí tienen ustedes claramente las fechas de aprobación de la FDA para este tipo de fármacos. Hoy día sabemos que el filgrastim, al igual que el pegfilgrastim, siguen siendo ya una categoría 1 de uso. La dosis de filgrastim diaria debemos de considerarla de 5 microgramos sobre kilo y para pegfilgrastim de 6 miligramos, prácticamente una, como veremos más adelante, posiblemente a la semana. Dependiendo de la clasificación que ASCO ha manejado con respecto a los scores, es muy interesante cómo en esta publicación de 2018 le da una sensibilidad y una especificidad a cada tipo de escala. Lo más importante, y es a lo que quiero hacer referencia, es que debemos de utilizar una escala para este tipo de pacientes que nos permita tener al menos una evaluación muy cercana a la realidad del paciente y, por supuesto, poder anticiparnos para esta medida de complicación. Hoy día tenemos, como mencionaba hace un momento, dosis estándar de filgrastim y una nueva molécula que recientemente se ha agregado en estos últimos 10 años, que ha sido el pegfilgrastim. Estas circunstancias hacen que un filgrastim tenga una vida media corta, y esto básicamente tomando en consideración cuál es su aclaramiento o cuál es su depuración. Y digamos, filgrastim que se le añade un grupo polietilenglicol y que le permite tener una vida media mucho más prolongada, de tal manera que su aclaramiento es mucho menor. Y por lo tanto, puede decirse que solamente se requiere una única dosis. Ambos están indicados en el tratamiento de neutropenia febril inducida por quimioterapia. En esta imagen, ustedes pueden ver claramente cómo el aclaramiento renal sobre filgrastim es mucho más evidente que sobre pegfilgrastim. Y esto
debido a que esta pegilación incrementa el tamaño de la molécula y reduce el aclaramiento renal. Durante los años de 2012, en el Hospital de Especialidades, después de tener una donación a través de la Agrupación Mexicana de Hematología, nos dimos a la tarea de ver el impacto de pegfilgrastim. Y esto es algo muy importante porque en un momento dado, los pacientes que están sometidos a tratamientos como en el servicio, que son leucemias agudas mieloblásticas o linfoblásticas, pues requieren la atención y la necesidad de utilizar algún factor estimulante de colonias. Esta tesis, efectuada por el doctor Amenamar Méndez Picasso, es una de las tesis que en este año de 2012 nosotros desarrollamos. Bueno, el impacto de pegfilgrastim al reducir el tiempo de la neutropenia en pacientes con leucemia mieloide aguda y leucemia linfoblástica aguda, tratadas con dosis altas de quimioterapia, tenía por objetivo evaluar el tiempo de recuperación de la neutropenia con pegfilgrastim comparado el uso de filgrastim. Obviamente posterior al tratamiento de las dosis altas de quimioterapia en pacientes diagnosticados con leucemia mieloide aguda y linfoblástica. Al estudio ingresamos inicialmente 56 pacientes, de los cuales solamente se pudieron someter 54, a 2 descartamos. Esto fue entre los años de 2009 a marzo del 2010. La edad era de 18 a 65 años, con una edad promedio de 36 años, con el diagnóstico, como lo comentaba hace un momento, de leucemia mieloide aguda y linfoblástica. Se dividieron en 2 grupos. El grupo A era aquellos pacientes que iban a utilizar filgrastim con la dosis convencional. A este grupo ingresaron 27 pacientes. Por supuesto, eran 10 pacientes con leucemia mieloide aguda y leucemia linfoblástica aguda 17 pacientes. Para el grupo B fueron 27 pacientes de igual forma que utilizaron pegfilgrastim y obviamente eran 10 pacientes con leucemia mieloide aguda y linfoblástica aguda 17, como ustedes lo pueden observar. ¿Cuáles fueron prácticamente las características de estos? Bueno, hombres eran 30, mujeres 24, la edad promedio 36 años. El grupo citogenético favorable eran 10 pacientes, intermedio fueron 15 y para el grupo desfavorable 29 pacientes. Linfoblásticas agudas fueron 34 y mieloblásticas fueron 20. Para el grupo A, al igual que para el grupo B, se ocuparon, en el caso de la leucemia linfoblástica aguda, pacientes que estuvieran en un tratamiento de hipercebat en la fase B, en donde utilizamos dosis mucho más mielosupresivas, al igual que en los momentos de consolidación para los pacientes con leucemia mieloide aguda, y que las dosis pudieran superar más de 1 gramo o 1,5 gramos. Ambos grupos utilizamos este tipo de ciclos y, por supuesto, a la hora que nosotros observamos en esta tabla de resultados, sabemos que los días de respuesta que tuvieron los pacientes, pues prácticamente para el grupo de filgrastim pegilado o pegfilgrastim, fueron 8 días en comparación a los 13 días de los pacientes que recibieron filgrastim. Hay que hacer el comentario de que los pacientes que iban a recibir pegfilgrastim no lo aplicamos hasta que prácticamente tenía 0 neutrófilos o prácticamente 100 neutrófilos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pusimos a reto al pegfilgrastim buscando, obviamente, qué tan rápido podría recuperar ese paciente. Y el otro grupo que utilizó filgrastim lo ocupamos como marcan los diferentes esquemas de tratamiento en la literatura internacional. Nuestra sorpresa fue que se acortan los días en ese momento para los pacientes de recuperación con neutropenia. Evidentemente esto fue muy favorecido porque en el grupo de los pacientes que utilizaron pegfilgrastim, prácticamente desde el día 4 mostraban ya una recuperación. Y nosotros observamos que el número de pacientes que requirieron una sola aplicación de pegfilgrastim fueron aproximadamente, bueno, fueron 12 pacientes. Y aquellos que requirieron
una segunda dosis porque no habían alcanzado los 1000 neutrófilos. Fueron 15. Sabemos que cuando utilizamos filgastrin y comparamos con pegfilgrastim, nosotros podemos tener una recuperación entre el día 4 al día 5 de una manera importante, una cifra hasta de 2000 neutrófilos absolutos. ¿Qué hay de la neutropenia febril? Bueno, los pacientes que eran sometidos a un tratamiento con filgastrin tuvieron el 66.8% neutropenia febril contra el 48.1% de pacientes con neutropenia febril. Estos resultados hablan de, número uno, la recuperación desde el momento en que se aplica la primera dosis es muy rápida. Estamos hablando en promedio entre 4 a 6 días. Reduce los días de hospitalización, por supuesto, y por lo tanto un menor riesgo de complicaciones asociadas a la neutropenia. No hay un diferimiento o una disminución de intensidad de dosis. Y es importante mencionar que el costo días cama también se reduce se reduce de manera importante, y por lo tanto el número de aplicaciones también de la cantidad de filgastrin a utilizar. Cuando nosotros hacemos la comparación, podemos llegar a tener pacientes que ocupen entre 11 y 14 aplicaciones de filgastrin contra solamente una aplicación de pegfilgrastim. Sabemos hoy día que ya existen marcadamente situaciones en donde hacen que estas terapias sean una terapia estándar para el tipo de pacientes. Una aportación que ha tenido la investigación y los avances en estas áreas de los factores estimulantes de colonias han venido a contribuir en lo que es la adherencia para el tratamiento y en el caso de mecanismos como OBI, una manera de cómo poder regular y asegurar la adherencia es cómo actualmente puede algún paciente tener este tipo de tratamiento, en donde prácticamente se administra pegfilgrastim y 27 horas después de su aplicación es liberada la cantidad del medicamento, en donde prácticamente ese paciente asegura que va a aplicarse esa dosis y que va a poder tener pues este beneficio en el sentido de recibir la dosis adecuada. Por supuesto, este mecanismo permite a través de una luz observar cuándo funciona correctamente y cuándo de alguna manera hay una función incorrecta o bien ya finalizó la aplicación del medicamento. Vuelvo a repetir, este medicamento se libera automáticamente 27 horas desde que se aplique. ¿Cuáles son las conclusiones ya para finalizar? La primera es que filgastrin o pegfilgrastim son excelentes opciones terapéuticas en pacientes con neutropenia por quimioterapia. Su uso está vinculado con la estratificación de riesgo, por supuesto. En este punto es muy importante individualizar cada caso porque hay pacientes que se van a someter a un tratamiento de quimioterapia, se someten, nosotros le damos la indicación de que se deben de aplicar 5 ampolletas por 5 días y probablemente la siguiente cita es hasta dentro de 15 o de 20 días, pero hay ocasiones en donde el paciente empieza con el nadir de la neutropenia al 7º día. La aplicación del factor estimulante de colonias favorece el incremento de neutrófilos, pero para el día 8 o 9 comienza a tener una neutropenia marcada. Y si no le damos el seguimiento adecuado, podemos encontrar que es un paciente que tenga una neutropenia febril y termine en urgencias. El otro punto es, probablemente le demos una dosis en la que tenga una muy buena respuesta, no sea una quimioterapia que sea tan neutropénica, por así decirlo, que desencadene una neutropenia muy severa, y tengamos pacientes que tengan leucocitos por arriba de 30,000. Siempre es bueno considerar los efectos adversos, aunque son pocos, siguen siendo adversos y hay que tenerlos en el radar. El light flu, que es el descrito tradicionalmente para este tipo de medicamentos, existe, hay dolor óseo y algunos otros pacientes pueden presentar cefalea. Casos muy aislados pueden llegar a presentar una reacción de tipo de liberación de citocinas inflamatorias y siguen siendo potenciales y hay que pensar en ellos para evitar alguna complicación.
Con esto finalizo mi presentación. Agradezco mucho su tiempo y muchas gracias. Well, thank you very much. I thank you all for inviting me. I'm really flattered and happy to be part of this nice symposium and brief discussion before your major meeting in a couple of weeks. Sorry I wouldn't be able to attend. We're having similar difficulties with our American Society of Hematology, which is in New Orleans, and we're not sure how much will be hybrid or in person. So the world is changing, and hopefully one day we go back to normal. I really enjoyed Dr. Torres' presentation, and I hope to impress you as much as he impressed me with this about anemia in the cancer patient. So, see if everything is working. Yes. So, what's the scope of the problem? Is it a problem? So, some slides in the first few minutes to go over the scope of the problem. Here's some data, a little bit dated, about 20 years old. So, it's probably about the same, if not worse, because we use so much chemotherapy now, and along with immunotherapy. So you see here in orange, there's my pointer, that just the anemia of cancer, maybe a third of these patients, and those who are receiving chemotherapy also make up a larger proportion of our patients with anemia of cancer. Anemia being at least 12 grams % or less. And so what about the various cancers? Here along the x-axis, lung, breast, advanced ovarian, lymphoma, colorectal, head and neck. And you see up here the grades of anemia. So grade 1 or 2, not so severe, and very severe, similar to the white count just presented by Dr. Torres. We have the anemia grades. And you see in lung cancer, in all of the cancers I just mentioned, the anemia is at least grade 1 or 2 in as many as 30, 40%. And then 20 or less %, it varies with more severe anemia in these various cancer types, presented by Dr. Grubman. This is a wonderful study almost 20 years ago now by our colleague in Austria, Dr. Heinz Ludwig, who's very important in the ESMO, European Society of Medical Oncologists, where this was some 27 sites in 24 countries. So the so-called ECAS, European Cancer Anemia Survey, 15,000 patients. So some interesting cut points from their data. How prevalent is anemia during follow-up? Well, 12 or less, 2/3, 10 or less, 1/3. Prevalence of anemia by treatment status, and anemia here defined as 12 or less. Cancer, those not receiving treatment, 40%. Cancer chemotherapy, 75%. And of course, as I'll show you a few slides from now, who cares? Why is anemia a problem? Well, it does contribute to patient quality of life, worse anemia, worse quality of life, and so-called poorer performance status. And interestingly, in this data set from days gone by, only 39% of patients with anemia were treated. Almost 1/2 of the patients who were not treated had hemoglobins in this 10 to 11 range. And I should mention, as you'll see in a few slides coming, what is treatment? Well, one of the backbones of treatment has been transfusion. And probably like you, we have been asked, we've been required to wait longer to give our patients with anemia transfusion because transfusion is such a precious resource. So we would maybe transfuse 9, 8.5, 8. In my hospital, it's not even 7, it's less than 7.5. If you try and transfuse a patient 8 or 8.5 hemoglobin, my hospital asks me why, what's the symptom, how severe is it? So to me, that's really a shame because it does correlate strongly with quality of life. And I see so many patients in hospital going home or outpatient in and out going home where their hemoglobins are significantly less than 10, and that contributes to their poorer quality of life. So one or two more slides on this topic before we get into what do we do about it. So hematologic, oncologic, solid tumors, hematologic tumors. So the prevalence, what's the problem?
So in this study, again by Dr. Ludwig, back 20 years ago, half were anemic at enrollment. And as we treat them or they suffer through their illness, almost 3/4 become anemic during their 6-month follow-up. 50% received treatment for anemia, and that was initiated when the hemoglobin was down to 8.8. As I mentioned, this is a yesteryear, this is days gone by. Now we are waiting even longer. For solid tumors, on the study, 1/3 were anemic, 2/3 became anemic, 1/3 got treatment, and that was initiated hemoglobin 9.6. And of course, initiation, as I'll show you, may be transfusion or may be erythropoietic agents. So another growth factor, similar to Dr. Torres, the white cell growth factor. Actually, our colleagues at Amgen were responsible for cloning initially back in the late 80s and the studies published in the 90s of either the white cell colony stimulating factors, GCSF, or the erythropoietic colony stimulating factors, the first one being epoetin alpha. All right. So what might be risk factors for our patients for the development of symptomatic anemia? Well, if they have received a transfusion in the past 6 months, it's likely they're going to be anemic enough to be symptomatic and maybe require another transfusion. Previous myelosuppressive therapy, and this would be standard chemotherapy on out to significant chemotherapy as you might receive for bone marrow transplant. Or if you had radiation to the skeleton, our prostate cancer patients are more and more getting definitive radiation. That involves a significant portion of the pelvis, where a lot of the bone marrow is in the adult. How long were they getting myelosuppressive therapy duration? What was their schedule? How myelosuppressive were the agents? Of course, as we get older, we don't make blood as well as when we're younger. And what's the hemoglobin level to start? If you start off lower than normal, you're probably going to get much lower than normal. Well, I always love to show this slide because we're all professionals. I'm, again, flattered to be lecturing with this talk, such an important organization in Mexico. But I remind our house staff and our faculty that when you see the anemic cancer patient, you do a timeout. No, on my screen, timeout. Because why is this patient anemic? Is it simply the cancer and that's what happens, or not? So you want to check the reticulocyte count. I challenge our young trainees who forget this all the time. I joke with them that, and it's not very funny, that they sometimes say the workup of hemoglobin 8 is type and cross 2 units for blood. That's the last thing. The workup should be, why is the patient anemic? Is the reticulocyte count low or high? The kidney, if you have no kidney function, your hemoglobin is 6. So the more the kidneys are offline, the more you'd be anemic. We, of course, need to check iron studies. And sadly, the best test of iron is not called iron, it's called ferritin. We think that's the best one. B12, as I'll show you, some patients are actually B12 deficient. We are hematologists, we should look at the blood smear. Who under 40 remembers the blood smear? I hope all of you under 40 don't forget, because us seniors, we remember. And check the folic acid. So is that a problem? So I was lucky to be part of a study giving erythropoietin and iron, IV iron, which screened 261 patients to get on study. And so we found, as we were screening them, that here's the ferritin. That look at that. As many in this median, some we found weren't anemic from cancer. They had very low ferritin. We think 80, while 30, all of us well tonight listening, your ferritin 30 and above normal. But if you're inflamed with cancer, 80 and below is considered iron deficiency because the body increases ferritin when inflamed. How about B12? Well, we found some here, anything under 200, and there were some patients under 200 B12 deficient. And of course, we would not put someone on study with renal failure, and we found some patients had as much as a creatinine of 1.9. And to make that point again, which I just said, of the patients we screened for this study, how many would you consider iron deficient? Well, look what we saw, 1%, 3%, 8%. Here's 80 ferritin.
That's the cutoff for the inflamed patient, cancer patient thinking about iron. As many as 15% of these patients sent to us for a cancer anemia study, they were iron deficient. Very busy slide. I will not list the whole thing. This audience knows that with decreased production, increased destruction, or blood loss, you can get anemic, and it's so-called CRA, cancer-related anemia. I'll just touch on some high points: myelosuppressive chemotherapy, radiation. Don't forget sometimes infection, B19 parvovirus, so-called slap cheek disease in children. They get this, they get the red cheeks because of this infection. I mentioned iron deficiency. Solid tumors may actually be in the bone marrow and impair production. How about increased destruction? Not very commonly do we get microangiopathic or autoimmune hemolytic anemia, but can occur. Don't forget bleeding, GYN, GI tumors, patients can bleed. Or if they've had bypass surgery, they might not absorb iron very well, which would be actually over here, decreased iron over here, if you've had bypass surgery, which bypasses the duodenum and you don't absorb iron very well. Again, loss, if you're on blood thinners, many of our seniors, atrial fibrillation, they're on anticoagulation, antiplatelet, and they may bleed from that for that reason. Very colorful slide, which looks very busy. Actually, it's pretty easy, I think, to decode for you. So we're going to have either absolute or functional iron deficiency. How's that? Well, we can decrease our iron intake because we don't absorb very well, gastric bypass surgery, or we're bleeding. Here, if you're cachexic, not eating enough, so decreased intake of iron. How about hemolysis? I mentioned not too common. The kidney, we need to never forget, the more the kidney is impaired, the more you might be anemic just for that reason. We are giving chemoradiation therapy, so the bone marrow may not work very well. The bone marrow may have a visitor. The cancer may be in the bone marrow and impair production. I'll come back to hepcidin in 1 minute, and that's the inflammatory state. So I'm going to take a moment, let me push this out of the way, to do absolute and functional iron deficiency as a cause of anemia in our patients before we get to treatment. So here in the normal situation, forget this hepcidin for a minute. You eat iron, it comes in through the mucosa and goes into the body circulation, heads on. I imagine it's going to the bone marrow, which is hungry for iron, and so it gets, you eat it, and it goes to make red cells. If you have more than enough, the iron is stored here in the spleen, could be the bone marrow, could be the liver, and it's stored in ferritin. And when you need to call in your stores for iron, it goes into serum and goes around. All right, let's talk hepcidin. I want you to take a brief magical journey with me back to the caveman era. We're going back thousands of years, and the caveman steps on a nail. He comes back to the cave family and says, I stepped on a nail, what should I do? And the wife and the family are very upset because he will probably die of infection. Well, bacteria love iron. All microbes need iron, so the body learns very quickly over evolution to play hide the iron. If you look at patients who have surgery, maybe for a gallbladder which is not inflamed, and the day after surgery, that's the inflammation of surgery, their circulating irons go down immediately. So here in this caveman example, the iron is now blocked by hepcidin, a 25 amino acid the liver secretes. You don't absorb much at all. And the storage iron is now stuck there. Hepcidin keeps it there. Again, the body's trying to play hide the iron from the infection, but the body only knows one way to be inflamed. So infection, cancer, autoimmune disease, this happens and you get functional iron deficiency, plenty of iron, but not available, not being absorbed. In fact, the cancer patient, I again joke with our interns and residents, if you prescribe oral iron for an inpatient on the cancer unit, you're prescribing cramps and constipation. It's not going to work. And one more time to drive the point home, if you are inflamed, hepcidin is up, the intake from the stomach and the gut will be very poor. The release from storage will be very poor. The poor bone marrow doesn't see available iron and doesn't
make red cells very well. So now let's move on to treatment. I'm going to show you 2 licensing trials. This is the Ipodin alpha licensing trial in oncology from back in 1993. And the idea here was to say, well, let's go weeks on study on the x-axis, and the hematocrit, they both started about the same, 28, 29. We're going to, in those early days, it was given 3 times a week, similar to the dialysis population, which we're getting 3 times a week. Now we give once a week. Ipodin alpha was given versus placebo. And you can see that the hematocrit went up and blood transfusions were less, quality of life was better. Similarly, soon thereafter, darbepoetin alpha had a similar trial. Here it was given at this dose once a week. And likewise, the placebos are the triangles and the darbepoetin alpha are the dark circles, and up went the hematocrit over time. These are in cancer chemotherapy patients, anemic. So then fast forward to the early to mid 2000s, and the idea was proposed as follows. This was the first of several studies, now 12 of them, but Dr. Auerbach was the first, who said the following: let's give the anemic cancer patient, he gave Ipodin alpha, recombinant human erythropoietin, cancer chemotherapy patients who are anemic, but let's give them some iron. They have iron in stores, but it's not available. What if we give them iron by another source? Either no iron, oral iron, IV iron weekly, or 1 large dose of iron. And these 3 colored squares are measures of quality of life: energy, daily activities, overall. And what happened? Well, you can see if he gave no iron, not much. If he gave oral iron, a little. Intravenous iron markedly improved quality of life scores. A different study of the same idea, Dr. Pestit. This is in, it's a darbepoetin alpha study in cancer chemotherapy anemia, getting darbepoetin with or without IV iron. And here, there are 2 different cuts of the data. Let's just stay over here. The transfusion requirement was this with ESA and IV iron, and this with just ESA. So it decreased the need for transfusions as well. This is what's called a hematopoietic response. So the same study, how often did they hit a target hemoglobin? Well, they hit it more often, ESA IV iron than ESA. A different cut of the data, same thing found. So these are some of the iron studies I've just mentioned to you with iron and ESA using several different irons: low molecular weight iron dextran, iron sucrose, ferrogluconate. And in this forest plot showing trials with chemotherapy-induced anemia with ESA and the iron, or just without ESA, the favors giving the IV iron, the responses were better, so-called hematopoietic response. I'll come back to just iron in a moment, which was even more interesting. Here, another look at the data, the hematopoietic response, the forest plot summary down here, the giving ESA with iron is always better than ESA only. I mentioned quality of life, and in these studies, and it's true of most of them, and the forest plot shows it here, there was an improvement in quality of life when you get either Ipodin alpha or darbepoetin alpha, and you get iron with it. I love this slide because it shows something that seemed opposite, but then with thinking made sense. The idea here was several thousand patients studied back in the early 2000s, getting, in this case, Ipodin alpha for some chemotherapy-induced cancer anemia patients. What was their quality of life improvement? If their hemoglobin went from 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, you get the idea. Well, no surprise, it went up here, 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 but look at the more significant rise in quality of life when you go from 10 to 11 to 12, 13. We thought, gee, if you go from 7 to 8, 8 to 9, you will get a big quality of life improvement. Well, we think what
we saw was that you're still too tired here to get off the couch. So you have some improvement. But here, 10, 11, 12, you're now really feel like doing things, do your daily chores, up and around, go upstairs, play a sport, participate in life. So the quality of life improvements were greater. So the major delta is in this area here. So then we entered the late 2000s and something happened. Studies are being done, and here are the 8 studies that caused our FDA to hold a meeting where there was concern, ESA, Epoetin alpha, darbepoetin alpha, are they safe or not? And of 60 studies, these 8 were the ones with a worrisome safety signal of shorter survival and tumor progression on the ESA. But notice here, all of these had higher targets. We got a little out of hand with these studies, done some in the States and some around the world. I suspect Mexico participated, they were international. And we'd had targeted hemoglobins of 14, 15, way higher than typically normal. And on the horizontal, we used higher doses of the 2 different epoetins. Because when all the studies were analyzed by a so-called Cochrane meta-analysis published in the late first decade of the 2000s, showed that the final little triangle diamond down here shows no difference in survival in people getting the ESAs. Actually, 2 large studies were completed in the later 2014-15 timeframe, mandated by our regulatory agency. And again, several thousand patients with breast cancer or in lung cancer did not show a mortality change. However, as probably affected you in Mexico, our FDA agency said, well, we will not let you use it until the hemoglobin is less than 10 and you cannot drive it above 10, which is a shame, I think, because we think it is safe. And one more point to make, where is it not safe? Well, this is a lovely study published by Amgen Data, 7 randomized controlled trials, 2,000 patients. And the bad outcomes here were in the following patients. The negative outcome was in you're on an ESA or a placebo, and your hemoglobin was not going up. In fact, it was going down. You got transfusion. Notice the same bad effect is with darbepoetin alpha or placebo. Same. And it was a worse outcome. Thrombosis was not placebo. Thrombosis is a problem. It's about 1.5 hazard risk. In this study, 1.9. For the opponents, it's a class effect. So now when we recommend to our colleagues who should not be afraid, I hope you're not afraid of using the ESAs, we say give them 4, 6, even 8 weeks of trial, better response with IV iron. If not working after 6 to 8 weeks and the patient's going down and getting transfusion, then you should stop. This is a forest plot just to show you that as a class effect, all these ESA studies, there is an increase about 1.5 hazard ratio of risk of clot in those patients on the ESAs. So if your patient is 10, 20% clot risk, you have to make that 15 to 30%. It increases depending on what your base risk you think is. But by the way, are those transfusions which we go to, are they so safe? Well, maybe not. This is a study of people getting blood transfusions, thrombosis, mortality in hospital of various parameters. And look down here, what if they got transfusion? Well, their odds ratio of having this bad thrombosis was 1.6. So transfusions in the cancer population, advanced cancer populations, aren't exactly all that safe either in terms of clot risk and mortality. I'll briefly touch on this. It was thought, why not give IV iron only in cancer, chemotherapy, anemia? Well, you've just heard me say the body doesn't like iron, microbes, bacteria like iron. Why do we give IV iron? Well,
in the inflamed cancer patient, the iron is stuck. It's functional iron deficiency. It's in storage. It can't get out. If you give an IV dose of iron, it gets right to the bone marrow. The bone marrow is hungry. It can't get iron out of storage because it's stuck. Would that work? And the answer is yes. There's several studies. This is just one, double-blind, placebo-controlled. This is an IV iron, ferrocarboxymaltose, and it was either 1,500 milligrams or placebo. And this curve shows the rate of fall of hemoglobin in placebo was faster. Time to decrease in hemoglobin was faster with placebo than the IV iron. So actually that can work. So the moral of this story so far is ESAs used on label, safe and effective, we think, in most patients, not all, always better response with IV iron, and sometimes just IV iron. If you want to see the guideline, this wonderful National Comprehensive Cancer Network, NCCN, is forever updating, as you probably know, nccn.com, updating their guidelines. And here, this would be iron deficiency, low ferritin, low TSAT. This would be functional cancer chemotherapy-induced anemia. Ferritin's okay, circulating iron poor. Here would be the one to consider ESA IV iron. So my last few slides, I want to show you something novel that's coming along and being studied internationally. Hopefully some of you are participating. This is this one of three molecules being studied in this class of called HIF-1 alpha stabilizers. So let's look down here at what happens in this HIF alpha. We all have this HIF alpha, and under normal oxygen, which maybe in Mexico City might not be quite so normal, you're a little decreased at your high altitude. The HIF-1 alpha, there's my pointer, whoops, there it is. It's degraded, so it doesn't do anything. Under low oxygen, normally, the HIF-1 is stabilized and kicks into gene transcription to make erythropoietin. Now, here's this class of molecule called the HIF-1 alpha stabilizers. This happens to be the one called roxadustat. And it also stabilizes this, and fools the kidney into thinking that you're at high altitude. And so the kidney elaborates more erythropoietin. And it does something even better. So here's what it does, the HIF-1 alpha stabilizer. It increases EPO, helps release iron to mobilize because it decreases hepcidin levels. And to this day, I've asked many of the scientists working on these molecules how. We don't know how, but it does decrease hepcidin levels, which is shown here. Here's another of this same molecule showing in dialysis patients, giving them epoetin alpha, or it's a pill, I should have mentioned. It's a pill given 3 times a week, epoetin alpha being a shot. It works very well in most chronic renal failure, in this case dialysis, and notice how it drops the hepcidin levels and erythropoietin almost not at all. Last couple slides, this some data we presented at the most recent American Oncology meetings, ASCO, using this same HIF-1 alpha stabilizer in the cancer. The previous slides were renal failure. This is cancer chemotherapy anemia. And sure enough, at these 2 dose levels, there was an increase in hemoglobin. And this just shows how much hemoglobin increased, whether it's 1, 1.5, or 2. The higher dose is now the one going forward, where you could have an improvement in hemoglobin at least 1 or 1.5 or 2. And imagine the convenience for the patient. It's oral, you can do it at home, it's given 3 times a week, and it's a developing study molecule, international, hopefully will come to clinic one day soon. So in summary, anemia is common in our cancer patients, those first few slides showing the scope of the problem. Don't forget to put your hematology hat on and rule out iron deficiency or B12 or folate. Check your reticulocyte, what's the mechanism, and how's the kidney. The causes are multifactorial, our chemotherapy, our radiation, bone marrow dysfunction with tumor in it, many of those causes. When used on label, ESAs are safe. Now, of course, there are brand ESAs. I noticed in Dr. Torres' presentation, the white cell growth factor biosimilars, there, of course, are ESA biosimilars,
The only thing wrong with the biosimilar is the name. The word biosimilar makes your brain think it's not as good, it's biosimilar. Well, all of the ESAs or GCSF are made in nature's factory. They're made in cells. And so batch to batch, they're never quite the same anyway. So we do think that ESAs are safe, brand or biosimilar, when used on label. I've shown you in the cancer patient, ESA may work better with IV iron and maybe even IV iron alone. And perhaps the developing literature on this one novel new idea, HIF-1 alpha stabilizers, might be new treatment. And don't forget, making your hemoglobin better, it always improves your patient quality of life. So with that, I'll stop, and I guess I will stop sharing my screen and look forward to our discussion. Gracias, pues muchas gracias a los dos por las ponencias, temas muy interesantes y prácticos en cuanto a toma de decisiones del día a día. Tenemos muchas preguntas muy interesantes del público. Creo que el doctor Mellón quería comenzar con algunos comentarios y después nos seguimos con las preguntas. Adelante, doctor Mellón. Gracias, Roberta, y gracias tanto al doctor Terreros como al doctor Henry por sus muy académicas y útiles presentaciones. Quiero iniciar la discusión precisamente diciendo lo que sucede en México. La mortalidad asociada al tratamiento de las leucemias agudas se ha venido reduciendo en todo el mundo gracias a un mejor tratamiento de soporte. El contar con transfusiones de plaquetas obtenidas por aféresis ha resuelto muchos casos que morían antes por hemorragia. Esto ocurre ya en México. Sin embargo, nuestra mortalidad asociada al tratamiento, particularmente al tratamiento de inducción, sigue siendo muy alta. La doctora de Michelis ha publicado las cifras de esta mortalidad, que sigue siendo muy alta, y la principal causa de muerte de estos casos es la neutropenia febril, de tal forma que tenemos que saber en qué pacientes reducir esta mortalidad, porque se pierde este recurso tan importante de poder curar una leucemia aguda cuando los pacientes fallecen de forma temprana. De tal forma que en nuestro país es una necesidad el mejorar la mortalidad inicial del tratamiento de inducción en las leucemias agudas. Y por eso creo que esta presentación de esta noche es particularmente importante. Hay otras muchas cosas que comentar, pero tenemos preguntas. Le dejo la palabra a la doctora de Michelis. Gracias, doctor Mellón. Y sí, justamente muchas de las preguntas iniciales que tenemos pues son en cuanto a controversias que hay con el uso de estos factores estimulantes de colonias en el contexto de leucemias agudas. Y quiero enfocarme primero al contexto de leucemia mieloide aguda y síndromes mielodisplásicos, con toda esta controversia que ha habido pues, a lo largo de la historia de pues, el riesgo de estimular a la clona leucémica o de favorecer en el caso de síndromes mielodisplásicos la progresión a una leucemia mieloide aguda. Quisiera primero comenzar con el doctor Terreros, que nos dé sus comentarios al respecto, y después escuchar del doctor Henry cuál es la práctica en su hospital en cuanto al uso de estos factores estimulantes de colonias en neoplasias mieloides. Doctor Terreros. Muchas gracias. Es una pregunta que siempre despierta cierta comezón, por así decirlo. Nosotros hemos aplicado factor estimulante de colonias en los pacientes con síndrome mielodisplásico de bajo riesgo. Es evidente, hoy día hay suficiente información, hay metaanálisis, hay una serie de publicaciones que hablan acerca del uso de los factores estimulantes de colonias, pero que hacen un paréntesis en cuanto respecto al síndrome mielodisplásico. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen un síndrome mielodisplásico tipo AREP 1, AREP 2,
es posible que puedan estimular algunos blastos, pero de preferencia el uso de estos factores estimulantes de colonias podría estar muy de la mano en aquellos pacientes de bajo riesgo, ¿no? Aquellos pacientes que solamente tienen una leucopenia, que no han mostrado mayor progresión de la enfermedad y que puede utilizarse de una manera segura. Como lo comenté en la charla, quise a propósito mostrar una evidencia de los pacientes con leucemias agudas linfoblásticas y mieloblásticas. Ninguno de nuestros pacientes se transformó durante la aplicación de pegfilgrastim o filgrastim. Entonces, yo creo que esa parte ha ido quedando más atrás. Sigue siendo muy útil y es evidente la ayuda y el apoyo que tiene para evitar una mortalidad relacionada a neutropenia febril en los casos de pacientes con leucemia mieloide aguda o linfoblástica y que tienen sobre todo dosis altas de quimioterapia como lo mostré hace un momento. Hay publicaciones también un poquito más recientes, en el 2015, pero ellos hacen solamente el tratamiento de leucemia mieloide aguda en dosis altas de citarabina y también tienen muy buenos resultados. Todo apoya y apunta de que puede utilizarse de una manera segura con ese tipo de pacientes. Gracias, doctor Terreros. Y para el doctor Henry, entonces, ¿cuál es la práctica en su institución sobre el uso de estos factores estimulantes de colonias en neoplasias mieloides? Estoy de acuerdo con lo que menciona el doctor Terreros en el síndrome mieloblástico, a menos que haya un alto riesgo hasta leucemia. No tenemos miedo de utilizar el factor de crecimiento de leucocitos, así como ESAs. Si la eritropoyetina está arriba de 200, 100, podría funcionar los ESA. Y en eritropoyetina, cuando hay una reducción grave de placas, a menos que estemos en AML, en leucemia mieloide aguda, no veo tanto el caso de ALL en mi práctica, en mi hospital, pero sí se usa en pacientes de AML, en los factores de leucocitos. De acuerdo, muchas gracias. Y un poco de la mano en cuanto a estas preguntas del uso de estos factores en el día a día, es muy claro en ciertos contextos que el principal beneficio de estos factores estimulantes de colonias es como profilaxis primaria. Sin embargo, creo que en la práctica cotidiana, cuando un paciente tiene neutropenia grave febril, a pesar de que no se ha demostrado un claro beneficio, al menos en cuanto a mortalidad de agregarlos, creo que todos nos sentimos más cómodos y tranquilos si el paciente se reduce al menos un par de días la neutropenia. No sé, en caso tanto del doctor Terreros como del doctor Henry, ¿cuál es su práctica en estos pacientes que ya tienen neutropenia grave febril? Doctor Terreros. Lo que nosotros hemos observado es que aquellos pacientes que iniciamos un tratamiento de inducción a la remisión o en aquellos pacientes que tienen una consolidación, hablando de las leucemias mieloides agudas con dosis altas de quimioterapia, generalmente decidimos aplicar el factor prácticamente entre el día 4 al día 6 post-quimioterapia. Esto tratando de acortar, como bien lo acabas de comentar, doctora de Michelis, pues, y tener la seguridad de que ese paciente va a estar protegido y cubierto. Algunas otras ocasiones lo que hemos hecho es ir viendo cómo descienden los neutrófilos. Y a menos que aparezca fiebre, iniciamos el factor estimulante de colonias. Si ese paciente hace fiebre teniendo 1500 neutrófilos, no es igual que si hace fiebre teniendo solamente 300 o 400 neutrófilos, ¿no? Podemos iniciarlo. Lo cierto es que en la medida de que nosotros tengamos la cobertura con antibióticos y tengamos la oportunidad de iniciar el uso de estos factores estimulantes de colonias posterior a la aplicación de quimioterapia entre el día 5 y el día 7, podrá estar cubierto ese paciente. Ahora bien, insisto en individualizar el tratamiento. Hay pacientes que pueden tener una neutropenia
muy prolongada, y para nosotros el dejarlo más días con factor estimulante de colonias es necesario. Algunas ocasiones estamos empezando a ver que incrementa la cuenta de neutrófilos y suspendemos el factor estimulante de colonias. Estoy hablando que tienen 3, 4 mil leucos y suspendemos en ese momento y la cuenta de neutrófilos vuelve a caer. Entonces, generalmente hay que esperar un poco más, por lo menos que tenga unos 8 o 9 mil leucos para poder suspenderlo, porque si no, de lo contrario, volveremos a caer probablemente en un momento de que tenga neutropenia, ¿no? Y podamos incrementar el riesgo en ese tipo de pacientes. Doctor Henry, ¿algún comentario? Sí, creo que voy a tomar la pregunta en los casos estándares en lugar de los de la reducción drástica de neutropenia. Vamos a tomar el paciente estándar de cáncer con neutropenia, como el doctor Terreros mostró, 20% más alta de riesgo de neutropenia. Pensamos que la profilaxis primaria es buena idea, 10 a 20% de FIN y algún otro factor como la edad, enfermedad cardíaca, enfermedad renal o tratamiento previo. Entonces, profilaxis primaria en 10 a 20%, incluso tratamos de ser muy liberales ahí. En cuanto a la discusión del tipo de pacientes que se nos pasó y tiene neutropenia en el día 7, día 8, no tenemos suficientes datos para apoyar el factor en esos casos porque perdimos la oportunidad. Pero estoy consciente de un estudio de Australia de algunos años atrás donde eran 100 neutrófilos y ahí el factor de leucocitos era mejor para tratar la infección. Podríamos intentarlo. Estamos un poco tarde cuando ya llegan con neutropenia febril y ya están bajos. De acuerdo. Pasando un poco a la otra parte sobre la anemia en pacientes con cáncer, ya me llamó mucho la atención, parece muy interesante esta gráfica que mostró el doctor Henry sobre una clara relación entre el nivel de hemoglobina y pues la calidad de vida y la sensación de bienestar que tiene el paciente, como pues parece muy claro que entre más hemoglobina el paciente se siente mejor, tiene un buen estado funcional y mejor calidad de vida. La pregunta aquí es si hay evidencia de que subir la hemoglobina en estos pacientes les haga mejorar esa calidad de vida, o es más un reflejo de que pacientes con peor hemoglobina tienen un peor estado funcional, probablemente por un cáncer más activo. Es una buena pregunta. Es difícil poder distinguir ambas opciones. En algunos pacientes, por ejemplo, hay una respuesta de hemoglobina en los estudios de SA cuando un paciente tuvo placebo. ¿Cómo respondes a placebo? Bueno, el cáncer se trató y mejoró. Pero muchos de estos pacientes metastáticos, el cáncer no está mejorando, están peores y baja la hemoglobina. Sobre el tema, para poder separar los que pudieran beneficiarse del aumento de la hemoglobina en comparación con los que no se benefician porque su cáncer está empeorando, son situaciones conflictivas, pero tratamos de controlarlos lo mejor posible. ¿El doctor Mellón quiere hacer alguna pregunta o comentario? Sí, gracias. Con relación a esta pregunta, el doctor Henry nos mostró una imagen muy interesante de la mejoría en el estado funcional o en la calidad de vida de los pacientes cuando la hemoglobina sube de 8 a 11 miligramos por ciento. Esto es importante porque la mejoría que ocurre al ascender, al subir la hemoglobina de 9, 8 a 10 o bien 11, se refleja en una clara mejoría. El aumentar la hemoglobina más allá de 11, como muestra esa imagen, no mejora sustancialmente
la sensación de bienestar y la calidad de vida. Y esto es importante porque sabemos que existe una relación entre la trombosis, que es uno de los efectos secundarios más temidos de las eritropoyetinas, sobre todo en un paciente con cáncer, más aún si es metastásico, porque sabemos que la trombosis en estos pacientes es una complicación frecuente, de tal forma que lo que recomiendan las guías es utilizarlo precisamente en los pacientes que están alrededor de 8 o 9 gramos de hemoglobina y subir con los agentes eritropoyéticos o con hierro la hemoglobina alrededor de 11 gramos de hemoglobina, lo cual se traduce en una mejoría clara en la mayoría de los pacientes sin tener mayores cifras de hemoglobina, puesto que como también el doctor Henry mostró, los estudios en donde había estos efectos secundarios eran precisamente aquellos en donde las cifras de hemoglobina habían sido mucho más altas, 14 o 15 gramos de hemoglobina. Entonces, no necesitamos llevar a los pacientes a esas cifras tan altas porque simplemente la mejoría es menor y los arriesgamos a tener más efectos adversos. Creo que el doctor Henry podría comentar mejor esta situación de la imagen que nos presentó. Bueno, creo que ya lo hizo por mí, estoy completamente de acuerdo. A menos que se estén corriendo maratones, no se necesita ese tipo de hemoglobina tan alta y sí corremos el riesgo de causar problemas. Y de hecho es mi diapositiva favorita, es una buena diapositiva que muestra la mejora en la calidad de vida y vamos a lograr que el paciente se sienta mejor si el cáncer está bajo control en 10, 11. ¿Quién necesita 12, 13, 14? De hecho, en los Estados Unidos no se nos permite, no sé cuál sea la regla en México, llegar arriba de 10, porque la FDA lo prohíbe. Es muy polémica esta decisión y por qué la tomaron, muchos podemos no estar de acuerdo, pero si llevamos la hemoglobina a 11 más o menos, creo que será muy adecuado. ¿Qué dice su agencia reguladora en cuanto a cáncer y hemoglobina? La realidad es que en México no tenemos como una legislación tan precisa al respecto, entonces las restricciones son menores en cuanto a poder usarla con un máximo de hemoglobina. No sé si el doctor Terreros o el doctor Mellón quieran comentar algo distinto. Pues apuntas muy bien, Roberta. No hay en México algo que te limite la función, ¿no? Básicamente es la recomendación entre colegas, platicando con otra serie de nefrólogos, por ejemplo, visualizan que una cifra de hemoglobina entre los 10 y los 11 gramos para un paciente con cáncer puede ser una cifra muy adecuada para su funcionamiento. Y lo que sí es que en una práctica cotidiana, generalmente teniendo 1 gramo, 10 gramos, 11 gramos de hemoglobina, pues no optamos por estar pugnando porque incremente más todavía, ¿no? En esa parte. Pero efectivamente no hay una regla estricta para eso. Creo que precisamente como en México no hay una regulación tiene como mucha suerte, la que dice. tiene la FDA, es precisamente muy importante la educación médica de los hematólogos y también de los oncólogos. En este sentido, los oncólogos les da mucho temor el uso de los agentes eritropoyéticos precisamente por las restricciones que todavía la ASCO, la Sociedad Americana de Oncología Clínica, ha puesto sobre estos agentes estimuladores de la eritropoyesis y la FDA con las limitaciones que ha dicho el doctor Henry. Creo que en México tenemos la fortuna de no ser sancionados si se utiliza los agentes eritropoyéticos con una cifra mayor, pero debemos de hacer una medicina basada en evidencia
y tener la certeza de que si quedamos no más de 11 gramos de hemoglobina, las posibilidades de causar daño al paciente se reducen significativamente. De acuerdo. De Otras acuerdo. preguntas. Tenemos varias preguntas todavía, algunas muy concretas para el doctor Henry en cuanto a con qué parámetros se guía para aplicar hierro intravenoso en estos pacientes con anemia y cáncer, con algún parámetro del perfil de hierro en particular o lo aplica independientemente de los parámetros del perfil de hierro. Nos mostró las guías de la NCCN, pero en su práctica en específico. Sí, es una muy buena pregunta. Trato de asegurarme que mi paciente no empiece con deficiencia y por lo general me encuentro con algunos pacientes con 1000 y no sabemos qué puede ocurrir en esos niveles. Es muy poco común. En mi práctica, a los pacientes sin deficiencia de hierro, un poco de hierro intravenoso, 100, 200 con inyección de esa. De acuerdo. Doctor Mellón, adelante. Creo que, como dice el doctor Henry, es una pregunta muy importante. No hay que olvidar que, como él ha mencionado, el cáncer es una enfermedad inflamatoria, al igual que una infección, de tal forma que la deficiencia funcional de hierro es un hallazgo común en los pacientes con cáncer. Y esto puede dificultar el diagnóstico de la deficiencia de hierro, por lo que los niveles de ferritina pueden estar, digamos, falsamente elevados por la actividad inflamatoria, como él mostró claramente en algunas diapositivas. Esto sucede con frecuencia con los oncólogos, porque a veces no se presta mucha atención a los niveles esperados de ferritina por la inflamación y consideran que no existe deficiencia de hierro. En realidad, como se ha demostrado, el hierro es extremadamente útil en estos pacientes. Solo el hierro o incluso el hierro más un agente eritropoyético, hay varios estudios donde se demuestra que mejora, como lo mostró el doctor Henry, la respuesta eritropoyética al dar hierro. Y sabemos que los agentes eritropoyéticos, cuando hay inflamación, no funcionan bien, y ahora sabemos que es por los niveles elevados de hepcidina y por la restricción que hay en la liberación de hierro para la eritropoyesis. De tal forma que creo que ahora que contamos con productos intravenosos mucho más seguros que los que teníamos con el hierro Dextran hace años, tenemos una herramienta muy útil para utilizar y mejorar la anemia de estos pacientes. Por supuesto, antes de cualquiera de estas medidas, como el doctor Henry lo ha mencionado, uno como hematólogo debe de analizar cada caso y saber si el paciente tiene alguna otra deficiencia de ácido fólico, de B12, etcétera, y tratarla para con esto también contribuir a mejorar la anemia. Gracias, doctor. Una pregunta para el doctor Terreros, que es muy interesante, que va un poco relacionada con este estudio que nos mostró en donde compararon el pegfilgrastim contra filgrastim no pegilado. Pregunta en cuanto a diferencia de costos y si sabe si hay estudios pues, de costo-efectividad entre un producto y el otro. Sí, en aras del tiempo no presenté los análisis económicos. Sí hay análisis económicos donde le dan clara ventaja a pegfilgrastim. Lo que yo creo que hoy día está sucediendo es algo muy interesante. Hay terapias de biosimilares que son muy efectivas y que han disminuido el costo. Cuando uno lo compara con pegfilgrastim, podría uno pensar, o es mejor dicho, claramente hay una notoriedad en cuanto al número de aplicaciones.
hacíamos mención de 11 aplicaciones de filgastrin versus una aplicación de pegfilgrastim. Sin embargo, habría que ponderar esta circunstancia y ser muy claros. Si van a comparar un biosimilar contra un original de marca de pegfilgrastim versus un biosimilar de pegfilgrastim. Entonces, esa parte de estudios habría que checarlos muy bien y sobre todo para qué situaciones y escenarios. Voy a poner un ejemplo. En mi práctica, muchas ocasiones, en los pacientes con linfoma no Hodgkin, hay veces que tenemos neutropenias que no son tan graves y podemos utilizar filgastrin. En pacientes con leucemia aguda que se someten a quimioterapias muy intensas por las dosis altas y que pueden llegar a tener una neutropenia mucho más prolongada, se me antoja utilizar pegfilgrastim. Entonces esto tendría que ir muy acorde, pero la respuesta es sí hay análisis, hay metaanálisis económicos de uno sobre de otro y cómo se han hecho. Sí, claro, por supuesto. De acuerdo. Doctor Mellón, adelante. Bueno, esto que comenta el doctor Terreros es muy importante porque los estudios donde se ha comparado el pegfilgrastim con el filgrastim, el promedio de las dosis son alrededor de 10 a 11. Con frecuencia se comenta entre los colegas que sale más barato dar filgrastim si das 5 dosis o 6 que dar pegfilgrastim. Sin embargo, 5 o 6 dosis de filgrastim no fueron las que se compararon contra pegfilgrastim. Fueron alrededor de 10 a 11 dosis. Y entonces la comparación no es favorable ni es justa porque no sabemos si ese número de dosis podrá ser tan útil como el uso de pegfilgrastim, porque no hay estudios en ese sentido. No sé qué opina el doctor Henry y aprovecho para preguntarle también qué opina en los pacientes con neoplasias sólidas como linfomas, por ejemplo. Se recomienda el uso de pegfilgrastim al día siguiente del empleo de la quimioterapia, como CHOP, por ejemplo, y la forma práctica es que algunos pacientes reciben de forma ambulatoria el CHOP y al día siguiente ya no están en el consultorio o en el área de infusión y entonces era complicado que se aplicaran una ampolleta y por eso seguramente en Amgen idearon este dispositivo que se puede poner el día de la quimioterapia pero que libera el pegfilgrastim al otro día. Los estudios que hay en este sentido son muy controversiales, pero me gustaría conocer la opinión del doctor Henry. Pues le voy a contestar con un ejemplo de un colega de Montana. Toda esta población es un estado muy extenso. Tiene pacientes que tienen que viajar 4 horas y este dispositivo está disponible, pero nadie va a venir 5 horas, tomar el CHOP, regresar y regresar 5 horas después. Pero entonces él hizo el estudio aplicando el mismo día la medicina porque el seguro no lo cubría. Entonces, siempre al día siguiente es mejor que el mismo día, pero mi consultorio está en el área metropolitana de Filadelfia, donde todo el mundo puede ir en cuestión de los que viven muy lejos, pueden venir trasladándose 2 horas y si me permite esta cercanía de los pacientes aplicarles la medicina al día siguiente. Eso es lo que yo hago. Gracias. Gracias, doctor. Otra pregunta que también siempre es controversial e importante en la toma de decisiones cotidianas es sobre
el uso de los factores estimulantes de colonias filgrastim intravenoso versus subcutáneo, ¿no? Hay un par de estudios interesantes al respecto. Quisiera preguntarle al doctor Henry si en su práctica en algún contexto lo utiliza intravenoso en lugar de subcutáneo y cuál vería con mayor beneficio en contextos específicos. En realidad no conozco muchos datos de las diferencias. Mis colegas utilizan los SAs intravenosos. Claro que el subcutáneo es más eficiente. Son seguros las dos administraciones, las mismas dosis, pero la aplicación subcutánea es más eficiente. De acuerdo. Otra pregunta que se ha repetido entre varios del público, un poco insistiendo en este uso en el contexto de leucemia mieloide aguda, particularmente durante inducción. Doctor Terreros, ¿llega a utilizar filgrastim en inducción en leucemia mieloide aguda? Bueno, en inducción a la remisión generalmente no lo ocupamos a menos que tengamos un episodio de fiebre y que el paciente tenga prácticamente datos en donde sugiriera por alguna razón, tanto por la proteína C reactiva o la procalcitonina, datos que sugirieran un proceso infeccioso y que evidentemente lo tuviese, ¿no? Nosotros lo que hacemos es dejar que en la inducción a la remisión haga su papel el tratamiento de la quimioterapia y a menos que ocurriera ese escenario lo ocuparíamos o que la neutropenia se extendiera más de los famosos 7 días, ¿no? Que fuera una neutropenia muy prolongada con cierto riesgo de proceso infeccioso por el tiempo. En donde sí lo ocupamos es en la consolidación y por eso fue que en el estudio que presenté hacía mención específicamente de que es en la consolidación donde evidentemente lo ocupamos. Doctor Mellón, ¿quería comentar algo más? Sí, es una buena pregunta y solo quisiera agregar a lo que ya dijo el doctor Terreros, que claro, existe cierto temor al inicio de la inducción usar estos agentes estimuladores de granulocitos por el temor de estimular los receptores mieloides. Esto solamente ocurre en la leucemia mieloide, por supuesto, e incrementar la proliferación. Pero seguramente el doctor Henry recordará hace años cuando se empezaron a usar estos factores que inclusive se pensó que podrían usarse como un priming, como una forma de cebar los blastos para que entraran en ciclo celular y fueran más sensibles a la quimioterapia. Desafortunadamente los resultados no mostraron gran diferencia, pero es interesante que a veces pudieran los blastos entrar en un ciclo y teóricamente pudieran ser más sensibles a la quimioterapia. No sé si el doctor Henry recuerda esta tendencia que hubo al inicio de los factores estimulantes de granulocitos y también de los macrófagos. Bueno, pues puede decir que por mis canas, sí, me acuerdo y lamentablemente no funcionó eso. Sí, de acuerdo. Otra pregunta que ya mencionó algo el doctor Henry sobre su charla, pero parece que sigue siendo pues un tema controversial sobre el uso de agentes estimulantes de la eritropoyesis en pacientes con tumores avanzados o metastásicos, o más bien este miedo de utilizarlos en pacientes con intención curativa por este riesgo teórico de progresión del cáncer. En su práctica, ¿usted por el estado del cáncer contraindicaría en algún paciente el uso de estos agentes o le es completamente indiferente porque parece no ser sustancial la evidencia?
Pues me da gusto que sacan esta pregunta porque hay dos partes a esta respuesta. Después de la reunión con la FDA del miedo, Amgen, Johnson Johnson, Procter y estos de varios miles de pacientes en un estudio con estos agentes o con placebo, no hubo ninguna mejoría en la sobrevida. Para el segundo punto, para la intención curativa, la FDA no tiene el etiquetado y yo estuve presente en esa reunión y no era por los datos, sino porque no existía información en la curación y adelantamos esto a la época de hoy. En algunos estudios no se preocupa ese. La FDA no lo etiqueta, pero no lo prohíbe. Así que yo sí lo administro cuando existe la necesidad. De acuerdo. Otra pregunta que también es un concepto que se tiene muy claro como contraindicación al uso de filgrastim, las leucemias promielocíticas agudas. No sé si el doctor Terreros podría comentarnos algo al respecto y de pues, la razón detrás de esto. Bueno, básicamente es recordar que en los pacientes que tienen leucemia promielocítica aguda, en esta parte de diferenciación, estos pacientes pueden llegar a tener en los inicios del tratamiento con el ATRA, pues increíblemente un incremento en la cantidad de leucocitos porque estos promielos comienzan a tener la fase de maduración. Entonces, en esos momentos no es de nada recomendable porque podemos ocasionar un sobreestímulo mucho mayor al que ya se tiene y asociado a la coagulopatía pudiera generar algunos otros problemas. Lo que es cierto es que es posterior al uso del tratamiento y que si el paciente así lo llega a requerir por la misma neutropenia febril o si tiene datos asociados a comorbilidad o están en un proceso séptico, pues es recomendable poder utilizarlos, pero no en el momento de la diferenciación que hace el ATRA. De acuerdo. Y finalmente una pregunta para el doctor Henry. Nos mostró muchos datos que incorporan pues, conceptos de calidad de vida, de bienestar, de fatiga y todos estos como desenlaces reportados para el paciente que cada vez se vuelven más importantes y creo que en la práctica cotidiana estamos poco acostumbrados a evaluarlos en el día a día de la consulta con los pacientes, ¿no? No sé en su práctica si utiliza alguna herramienta en particular más allá del interrogatorio cotidiano a los pacientes para poder evaluar de forma más dirigida estos desenlaces reportados por el paciente que son pues mucho más relevantes de lo que pensábamos hace algunos años y tal vez en lo que nos deberíamos de enfocar más de lo que lo hacemos. Muy buena pregunta también. No tengo un instrumento formal para evaluar la calidad de vida, que como usted dice, el cuestionario que se le hace a los pacientes. Cuando visité a los colegas mexicanos, pues todo mundo estaba guardado en sus casas por miedo al COVID y ahora todo mundo está saliendo. En cada visita al consultorio, pues sí, les hago una evaluación a los pacientes, el tumor, la progresión, las, eh, el conteo de los estudios y no tengo una herramienta formal, simplemente estoy con el paciente, platico con él, le hago preguntas, nada más. De acuerdo. Pues en realidad ya no tenemos más preguntas, llevamos casi una hora en esta sesión de preguntas y respuestas. No sé si el doctor Mellón tiene algunos comentarios finales. No, pues nada más agradecer las presentaciones y la sesión de preguntas, respuestas y comentarios, tanto del doctor Terreros como del doctor Henry.
y creo que la medicina actual, y en particular en el cáncer y en las malignidades hematológicas, el tratamiento de soporte es fundamental. Ya desde hace años, varios de los pioneros, como el doctor Ludwig, como el doctor Crawford en los Estados Unidos, el doctor Matti Apro en Europa, han puesto mucho énfasis en la importancia que tienen los tratamientos de soporte, por supuesto de la anemia y la neutropenia, como hemos visto esta noche, pero también de la náusea, también la evaluación de la calidad de vida, de la fatiga, etcétera, son fundamentales y creo que habían quedado olvidados en los últimos años, dado que los médicos nos preocupamos mucho en que el paciente vaya bien de su neoplasia y a veces se nos olvida cómo se siente el paciente y qué efectos secundarios pueden tener los tratamientos. Entonces, creo que estamos en una nueva época en donde tenemos nuevos medicamentos para tratar el cáncer más eficaces, pero estamos más conscientes también de los tratamientos de soporte que se requiere para tener una buena calidad de vida en estos pacientes. Agradecemos mucho a nombre de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología la presencia esta noche del doctor Terreros, quien forma parte de la mesa directiva de la sociedad, y por supuesto del doctor Henry, que nos ha presentado una excelente discusión, nos ha aportado su gran experiencia en el tema y muchísimas gracias. Despedimos a nuestros asistentes, que han sido muchos, y agradecemos a todos la presencia. Buenas noches y que estén muy bien.